Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión más de Confinados. Más que otra sesión más, es una sesión muy especial de Confinados y inmediatamente se darán cuenta el por qué. Lo primero, pues presentarme. Yo soy Juan Ríos, soy médico traumatólogo, también soy el CEO de Aware Doctor. Recuerden que somos una plataforma de e-learning que está enfocada en el estudio de la patología osteomuscular. Como siempre, enviamos nuestro abrazo y nuestro apoyo más sincero a todos los compañeros que están allí día a día en urgencias, dándolo todo. Al fondo a lo mejor escucháis los aplausos que se les brinda siempre de manera sincera a esta misma hora. Dentro de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir a todos, de confinamiento, eh, la capacidad de respuesta de muchas instituciones se ha puesto a prueba, ¿no? Y de muchas sociedades. CETRADE, la Sociedad de Trauma y del Deporte, ha dado una respuesta muy clara y muy rápida desde el principio. Recuerdo que una de las primeras personas que nos contactó fue uno de sus miembros más representativos, expresidente de la sociedad, el doctor Ardébol, interesado porque tanto él como miembros de la junta directiva y miembros de CETRADE pudiesen proveer valor a todos sus miembros. Una de las estrategias que se planteó al principio fue la creación de una lesión especial de confinados que pudiésemos hacer con representantes de la sociedad, quienes además de ser especialistas de altísimo nivel, están activos, están haciendo cosas, pero dedican parte de todas esas de ocupaciones dentro de la cuarentena para compartir ese conocimiento y esa experiencia que tienen en temas que son de alto interés. Recuerden las reglas de funcionamiento en cuarentena. Cualquiera de los ponentes puede tener un problema de conexión, puede ser que entre alguien a la habitación, todo se acepta porque estamos en cuarentena. Escucharemos en un formato diferente en el cual tendremos un moderador y recuerden que si nos están viendo por Zoom, pueden activar en la zona de preguntas y respuestas a medida que se vayan ocurriendo las preguntas, las pueden ir anotando, pero también levantar la mano, pueden levantar la mano en Zoom y eso hará que los pasemos para que puedan hacer la pregunta en directo a nuestros ponentes. Si están utilizando Instagram, si están utilizando YouTube, recuerden el hashtag confinados, confinad2, número 2 al final, y etiquetarnos en @wordoctor en las redes para hacerle llegar vuestras preguntas a los expertos. Yo lo primero que quiero presentar, y mi única presentación va a ser para el doctor Jesús Manuel Cortés. Él es cirujano ortopédico y traumatólogo, miembro de la unidad de rodilla de la Clínica Centro. Él es especialista en cirugía artroscópica y protésica de rodilla, además de ser vocal de CETRADE, y va a ser nuestro guía y va a ser quien me va a dar un descanso durante este masterclass online y va a asumir te entrego el mando, don Jesús, bienvenido, muchísimas gracias a todos y el plató es todo vuestro. Pues buenas tardes desde España, buenos días a Latinoamérica. Más que moderador voy a intentar ser domador de estas tres bestias de la patología de rodilla, que además de grandes especialistas son grandes amigos y de los que tiro en cuanto puedo cuando hay que organizar cualquier cosa. Agradecer a Aware Doctors la confianza y la estructura que nos da y por supuesto a CETRADE y a su presidente aquí presente, pues que me haya dado confianza para dirigir este tema. Presento rápidamente. Pablo Crespo va a ser el expositor o el ponente expositor. Además de especialista, es miembro de la unidad de rodillas Ramón y Cajal. Trabaja también en el Hospital San Chinarro. A tener en cuenta, es fundador del Madrid Knee Group, que es un grupo sin ningún ánimo más que compartir la rodilla entre amigos y si acaso en algún momento una merienda, y que es una iniciativa genial por la que le doy las gracias. El segundo experto es Diego García Germán, que necesita poca presentación. Entre otras muchas cosas, es director médico de la Real Federación Española de los Deportes de Invierno, que les han cortado la temporada este año también. Es miembro del Comité Médico Internacional de Esquí y trabaja mucho en Puerta de Hierro, en Torrelodones y en DKF, en la Clínica del Deporte. Y por último, y no menos importante, el presidente de CETRADE, Juan Diego Ayala, además de presidente, que ya es bastante, es especialista en traumatología y medicina del deporte, especialista en
patología deportiva y de la rodilla en concreto. Trabaja en el Hospital San Rafael y es revisor de varias revistas de mucho interés. Así que sin más dilación, os doy la bienvenida a todos. Veo muchos amigos en el chat y dejo a Pablo que nos ilustre con un tema tan importante como la raíz meniscal, y el objetivo es que salgáis de este webinar con un poquito más de conocimiento del que entráis. Un abrazo. Pues muchas gracias. Vamos a ver si soy capaz. ¿Vale? ¿Estáis viendo mi presentación? Yo pienso que sí. Buenas tardes. Gracias Chuma por la presentación. Voy a hablaros de mi pasión, de las lesiones de las raíces meniscales. Creo que estas son lesiones Pablo, que son muy importantes. Pablo, perdona que te interrumpa. ¿Puedes poner el modo presentación y así lo vemos en grande dentro del PowerPoint? Sí. Oh, disculpad. ¿No estáis viendo la presentación en este momento? Vemos, pero lo vemos en tu visión. ¿Sabes la parte de presentación? El botoncito para que se vea en pantalla completa. Sí, debería estar. Dime si lo ves ahora. Ahora lo vemos perfecto, Pablo. Vale, ha pasado lo que no tenía que pasar, y es que me vais a ver dar la presentación de lado porque tengo dos monitores y está corriendo en el que no debería. Pero bueno, yo creo que mientras vosotros lo veáis, eso es lo importante, no pasa nada porque me veáis aquí a mí mirando un poquito de reojo. Bueno. Es tu perfil bueno, Pablo, no te preocupes, es tu perfil bueno. Bueno, quiero deciros que la rotura de las raíces meniscales pues no solamente son muy frecuentes, y os las vais a encontrar con toda seguridad todos aquellos que hacéis artroscopia de rodilla, sino que además son muy importantes. Ahora veréis por qué. No tiene nada que ver la rotura de los dos meniscos, menisco interno, menisco externo, son radicalmente diferentes, sobre todo hablando de epidemiología y de biomecánica, pero bueno, no hay tantas diferencias en cuanto al tratamiento, que quizás es lo que más nos importa. ¿Son tan frecuentes? Pues sí que lo son. Nos podemos encontrar roturas de la raíz del menisco interno en hasta el 20% del total de artroscopias que se hacen por meniscopatía interna, y la mayoría de los estudios hablan de incluso un 10% de roturas del externo para artroscopias hechas por rotura de cruzado anterior. Voy a hablar solamente de la rotura de las raíces externas, posteriores, perdón, porque son con mucho las más frecuentes. ¿Y por qué digo que son tan importantes? Pues mirad, la rotura de la raíz posterior del menisco interno, dejada a su libre evolución sin tratamiento, lleva a un rápido deterioro de la articulación de la rodilla, y si no se trata conduce inexorablemente a una prótesis. Y las del menisco externo agravan la inestabilidad de las roturas del cruzado anterior, y si no se tratan, junto con la reconstrucción del cruzado, comprometen los resultados de esa reparación. El conocimiento de la anatomía es fundamental. Necesitamos conocer con detalle la huella insercional de las raíces, pero además necesitamos conocer también, necesitamos acordarnos de estos ligamentos meniscofemorales, que son muy importantes, y ahora vais a ver por qué en este apartado, en el de biomecánica. Estáis viendo ahora cuál es la presión del compartimento interno cuando el menisco interno está intacto, y veis cómo esa presión aumenta de una forma tremenda cuando se produce tanto una menistectomía completa como cuando se produce una rotura de la raíz posterior. Y es que la rotura de la raíz posterior del menisco interno es equivalente biomecánicamente a una menistectomía completa. En el compartimento externo no es exactamente así, porque cuando se rompe la raíz posterior se produce una elevación de la presión, pero no tan importante. Y esto se debe a esos ligamentos que os decía hace un momento, los ligamentos meniscofemorales. Estos ligamentos lo que están haciendo es sujetar el menisco a pesar de que se haya producido una rotura, y de esta forma evitan la extrusión y ese aumento de la carga articular. Veis ahora que cuando se produce esa rotura de los ligamentos meniscofemorales es cuando sí que nos encontramos ese aumento tremendo de la presión en el compartimento externo. Si hablamos de estabilidad, pues veis aquí unos diagramas que no siempre son sencillos de interpretar, pero que yo he simplificado de una forma muy gráfica con minions.
Si tenemos un paciente con una rotura de cruzado anterior, va a tener cierto grado de inestabilidad anterolateral, un grado de pivot shift. Si se rompe la raíz posterior del menisco externo, ese pivot va a aumentar. Y si además se produce la rotura de los ligamentos meniscofemorales, el pivot aumenta más todavía. ¿Cómo se producen estas lesiones? Os lo he comentado, nada que ver, radicalmente distintos menisco interno y menisco externo. La rotura del menisco interno se produce sobre todo en mujeres en torno a los 50, 55 años, habitualmente con sobrepeso, rodillas varas, cambios degenerativos. Menisco externo, sin embargo, son pacientes más jóvenes, sin esas rodillas varas, sin sobrepeso, son pacientes que son deportistas, que habitualmente se rompen en la raíz durante el transcurso de una actividad deportiva, en la que con mucha frecuencia, además, se rompe el ligamento cruzado. Y como dice Lapraz, bueno, él habla de naranjas y manzanas, para mí, pues, peras y manzanas, no tiene nada que ver. ¿Cómo podemos diagnosticar estas roturas? Pues, en el caso del menisco interno, el paciente tipo es una mujer en torno a 50, 55 años que viene a la consulta refiriendo o que no ha tenido ningún traumatismo o que ha tenido un traumatismo mínimo y acude con mucho dolor, más del que nos encontramos habitualmente para cualquier otro tipo de rotura meniscal. Y si además llega a la consulta con cierto retraso, meses después de la rotura, nos podemos encontrar con un derrame, que ese derrame lo que nos traduce es sufrimiento del cartílago. En el caso del menisco externo son pacientes considerablemente más jóvenes, varones, deportistas y que pues, suelen venir en el momento agudo, unos pocos días, semanas después de la lesión, con una rodilla que también tiene derrame, pero este derrame es porque el cruzado también habitualmente está roto. Hay que pedir un estudio radiológico completo, radiografías simples, una teleradiografía para poder ver cuál es la alineación y, por supuesto, una resonancia, que es la herramienta que nos va a permitir tener el diagnóstico. Pero mucha precaución porque para el menisco externo la sensibilidad de la resonancia es baja. Es de un 60%, 4 de cada 10 roturas, que es prácticamente la mitad, no las vemos en resonancia. Hay que tener una elevada sospecha diagnóstica. Las imágenes típicas que nos encontramos son el signo de la hendidura en los cortes coronales, esa extrusión meniscal patológica por encima de los 3 milímetros que se consideran fisiológicos, y en el caso de las imágenes de los cortes sagitales, pues el menisco vacío, el menisco fantasma, ese corte en el que coincide que no vemos menisco porque está justo la rotura. La clasificación... Sí, Pablo, te corto un segundito. Vamos a seguir un poco el modelo de los congresos de SETRADE, en el que el moderador, por su arte y parte, pues corta y joroba un poco al expositor y pregunta a los expertos, que para eso les hemos hecho cenar tarde hoy. En cuanto a lo que decía Pablo, y yo creo que obviamente es verdad, muchas veces pasan desapercibidas en estudios radiológicos. En vuestra experiencia, en vuestro día a día, asumiendo que vosotros probablemente lo buscáis porque sois expertos, ¿cuántas veces os encontráis estas lesiones encima en la mesa quirúrgica en el caso de los jóvenes con un cruzado? ¿Cuántas veces os las encontráis sin haberlo previsto con las pruebas de imagen? ¿O qué me podéis comentar sobre este tema? Empiezo yo, voy a empezar yo, que veo que tengo el micro abierto. Pues en el caso del menisco interno, no tanto, porque es cierto que en cuanto uno estudia un poquito estas lesiones, yo creo que somos bastante capaces de diagnosticarlas de forma preoperatoria. Menisco externo ya digo que es otro cantar, y yo más de 2, más de 3 veces me he encontrado con la rotura en quirófano. Es verdad que cada vez me pasa menos, porque en cuanto tengo un paciente con un cruzado y tiene un pivot muy exagerado o tiene mucho dolor, yo siempre me fijo mucho en la resonancia y trato de buscarlas. Cada vez me sucede menos, pero sí, por supuesto, me llevo sorpresas como cualquier otro. Sí, yo estoy de acuerdo. Es verdad que en el menisco interno, que luego lo comentarás, es complicado que se te pase tan por encima, pero en el menisco externo a mí me ha pasado muchas más de 2 y 3, sobre todo si te fías mucho del informe. Hay que ver las imágenes. Diego, ¿tú qué nos puedes comentar sobre esto? Yo estoy de acuerdo con Pablo. Yo creo que cada vez nos las encontramos menos porque cada vez revisamos mejor nuestras pruebas de imagen. Lo que has dicho tú, y es algo que decimos siempre, el informe está muy bien,
sobre todo si es de un radiólogo que tú sabes que es un especialista en patología musculoesquelética y en rodilla, pero lo que es realmente fundamental es mirar tus imágenes y tienes que ir a buscar esas lesiones que ya ha explicado Pablo, cuáles eran los hallazgos radiológicos importantes. También creo que hay que insistir en que pacientes que tienen necrosis espontánea también hay que buscarlo, y pacientes que tienen extrusión siempre hay que ir a buscarlo. En ocasiones yo he visto pacientes de este segmento, que no es de edad, que no es el más deportivo, porque son mujeres más mayores que igual no son tan activas, pero que tienen un dolor muy intenso, y yo lo he visto en alguna ocasión que tienen una resonancia inicial normal, y es normal porque la ha vuelto a mirar otra vez y es normal, y estos pacientes siguen con dolor muy importante, le repiten la resonancia al mes y medio, y ya vemos las típicas imágenes de la rotura, edema óseo, etcétera. Y yo solo he visto un par de veces y me parece que es interesante compartirlo, porque no porque la resonancia inicial sea normal o no hay una rotura, una lesión de este tipo, no quiere decir que no la haya desarrollado o la esté empezando a desarrollar, o no sé muy bien cómo puede ser la cronología, pero que quizás si siguen con un dolor intenso merece la pena repetir la resonancia. Juan, ¿qué me cuentas? La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Nuestro trabajo a veces implica una carga de trabajo muy importante en la que pueden infraestimarse el diagnóstico de estas lesiones. Entonces, a pesar de todo, se te pueden escapar. Es verdad que yo me he encontrado 2 o 3 veces de estas sorpresas, pero no en el caso concreto del ligamento. En ese, más o menos, casi siempre tengo yo preparado un set de reinserción meniscal, de raíz meniscal, sino como hemos dicho, en las raíces del cuerno posterior menisco interno. Es más frecuente en señoras, digo señoras porque es señoras de mediana edad, como decíais, y que te las encuentras. Y entonces ahí lo difícil es tomar la decisión de seguir adelante o no. En realidad lo mejor, por supuesto, es seguir adelante, pero yo creo que eso hablaremos más tarde. Nos pregunta Andrés Díaz Martín que si las lesiones en rampas son también roturas de la raíz meniscal. Probablemente a lo largo de la charla respondamos esta pregunta y te anticipamos que son entidades diferentes, y la rampa probablemente, si nos invitan, dará para otro seminario. Te dejamos, Pablo. Continúa. Bueno, voy lo primero a ver si consigo... ¿Estáis viendo la presentación en este momento, que tengo la duda? La vemos, Pablo, la vemos Sí, perfectamente. Clasificación perfecto. pone. Continuamos entonces con la clasificación, correcto. Pues, os quería decir que la clasificación más utilizada a día de hoy es la clasificación de la Pratt, que sirve para los 2 meniscos y tanto para las raíces anteriores como para las posteriores. Una clasificación morfológica, y el tipo de rotura más frecuente son las tipo 2, son las roturas que se producen de forma radial en los 9 milímetros más próximos a la raíz meniscal. Las opciones de tratamiento que tenemos para las roturas de las raíces son desde un tratamiento conservador, no quirúrgico, que se utiliza habitualmente en aquellos pacientes que son más ancianos, que son poco colaboradores con el protocolo posoperatorio, que es exigente, seguro que hablamos de ello luego, o para los pacientes que tienen un deterioro condral importante, que es el principal determinante del éxito de la cirugía. Como opciones quirúrgicas, pues tenemos la posibilidad de una menistectomía parcial, podemos intentarlo en los pacientes en que fracasa el tratamiento conservador, o como primera opción en el caso de roturas parciales, esas roturas tipo 1, y luego pues la reparación, que es la técnica en principio de elección, pero de esto vamos a hablar mucho, pues para roturas completas, idealmente en rodillas estables, normalineadas y sin demasiados cambios degenerativos. La técnica quirúrgica, pues tenemos 2 opciones: una reinserción indirecta a través de una tunelización a través de la tibia, y una reinserción directa con anclajes óseos. Yo voy a hablar de la reinserción transtibial, que es la que utilizo habitualmente. Entonces, para mí, el primer paso es crear espacio, ser capaz de operar viendo y sin dañar el cartílago. En el compartimento externo no hace falta nada particular, pero en el interno a mí me gusta realizar de una forma sistemática una liberación percutánea del ligamento colateral medial.
El siguiente paso es identificar y limpiar la huella. Es fundamental eliminar el cartílago en la zona de la reinserción para conseguir tener pues hueso expuesto donde nuestro menisco pues pueda cicatrizar. El siguiente paso sería crear un ambiente biológico favorable, favorecer este proceso de cicatrización, desbridando la superficie superior, inferior del menisco, la parte libre. Yo además, aunque no aparece en el vídeo, suelo hacer un portal posterior medial en este caso, para desbridar la sinovial que está detrás y que sangre. Es fundamental comprobar que somos capaces de reponer la raíz a su sitio, a su huella. Y aunque creo que a Diego no le gusta demasiado, realizar, si es necesario, una liberación menisco-capsular hasta que seamos capaces de llevar el menisco hasta esta huella, fundamental. Yo no he realizado todavía una técnica de centralización meniscal, de capsulodesis, pero me parece muy interesante, tanto para casos crónicos en que tenemos dificultades para reponer el menisco a su huella, como además como una forma quizás de conseguir repartir las cargas, que no todo el peso de la reparación lo lleve las suturas que están en la zona de la huella, sino que sea compartido por esta centralización a mitad en la zona del cuerpo meniscal. La tunelización yo lo hago con guías conformadas, es una maravilla poder esquivar con esta curva los cóndilos femorales. Al utilizar estas guías conformadas yo tiro los túneles desde el mismo lado del menisco que estoy operando, un túnel por la zona medial de la tibia para un menisco medial, y aunque aquí en el vídeo pues se ve la posibilidad de realizar un doble túnel, eso es lo que yo hacía al principio y ahora mismo ya pues lo he desechado, no lo estoy haciendo más. El paso probablemente más importante es pues, el paso de las suturas a través del menisco. Yo habitualmente doy un punto por la zona posterior, lo paso por el túnel de la tibia y a continuación otra sutura anterior que vehiculo a continuación. En cuanto al patrón, pues he estado utilizando un patrón de sutura simple en el lado posterior y una lazada bloqueada por delante, pero a día de hoy tengo muchas dudas de qué es lo que hay que hacer y también estoy convencido de que vamos a hablar mucho de ello. El anudado trato de hacerlo con la rodilla a 90 grados, siempre con visión intraoperatoria para estar absolutamente seguro de que el menisco está puesto sobre la huella, anudo sobre un botón en la cortical de la tibia y para mí es muy, muy, muy importante ciclar bien la rodilla, sobre todo cuando hago patrones complejos de sutura en el menisco para estar seguro de que elimino cualquier tipo de holgura en la sutura que se me pueda destensar posteriormente en el posoperatorio. Me gusta esta revisión sistemática donde habla un poco de detalles de la cirugía. Nos dice que si hacemos una técnica transtibial no importa, no da ventajas utilizar dos túneles frente a uno. Sí que nos dice que es muy importante pasar las suturas alejados de la zona de la raíz porque ahí tenemos más densidad de filas radiales del menisco y reducimos la posibilidad de un fracaso por pull-out, por rotura del tejido meniscal. Utilizar dos suturas es ventajoso biomecánicamente frente a utilizar una sola. El patrón de sutura de Masonal modificado es más resistente al fracaso por tracción de lo que es un patrón simple y no está claro que utilizar patrones más complejos nos aporte nada. Y también nos dice esta revisión que pues tampoco sabemos a día de hoy si es más ventajoso utilizar cinta, utilizar sutura cilíndrica o cuál es el mejor material. Ya terminando la charla. Pablo, aquí te paro antes de que termines, así luego triunfas. Por alusiones, Diego, en cuanto a la capsulodesis o la liberación meniscocapsular para llegar al sitio anatómico, Diego y por supuesto Juan, ¿qué opináis? ¿Compensa desinsertar, entre comillas, parte del menisco para llevarlo a su sitio cuando igual no puede ser que no llegue a pesar de todo? ¿O es mejor llevarlo al mejor sitio posible sin hacer ese gesto extra? Esto es opinión personal. Juan. Sí, bueno, yo no, según he visto en el vídeo, sí que parece que hacéis ahí una pequeña liberación. Yo generalmente no he tenido necesidad de hacerla, es decir, no recuerdo ningún caso en el que haya tenido que hacerlo. Es verdad que a medida que se van cronificando las lesiones es posible que encontremos más adherencias de meniscales y tal, y que pues en ese caso sí que tendríamos que recurrir a una liberación. Tampoco he hecho capsulodesis para esto y tampoco creo que sea necesario hacerlas. En la mayor parte de los casos se dice que con eso disminuirías
el riesgo de extrusión meniscal. Eso está más comprobado para el trasplante meniscal, etc. Bueno, todavía está en estudio, es decir, que no hay mucha evidencia en que la capsulodesis te pudiera ayudar a recentrar el menisco. Pero lo que es la liberación meniscal para que llegue a su sitio, al sitio anatómico, que es fundamental, no lo ha tenido que hacer. Si realmente creemos y consideramos que la reinserción del menisco no va a ir anclada a la inserción meniscal anatómica, ahí sí que me plantearía un poco de deslizamiento meniscal para llegar, porque es fundamental dejarlo en su inserción anatómica, como dijimos antes. Yo creo que podemos hablar también un poco de la cronología, ¿no? De lo importante que es hacer un diagnóstico correcto y tomar decisiones un poco rápidas en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal va, le voy a ver dentro de 6 meses. Yo creo que no, porque y al igual que en otro tipo de patologías, pues lo que nos vamos a encontrar es una retracción de ese menisco, un aumento de la extrusión que está relacionado con el tiempo, técnicamente una dificultad para llevar la raíz a la huella, y si lo conseguimos va a ser con una tensión excesiva y con un riesgo real de que ese tejido, que no es muy bueno, se desgarre o que haya habido cierta reabsorción del muñón. O sea que es verdad que es mejor anclarlo anatómicamente, pero no sé hasta qué punto haciendo muchísimos gestos para intentar movilizar ese menisco y conseguir reinsertarlo con tensión vamos a tener un resultado tan bueno. Por eso yo creo que es tan importante diagnosticarlas pronto y tomar decisiones en cuanto al tratamiento quirúrgico rápido. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Probablemente esas lesiones radiales a 8 milímetros, a 7 milímetros de la raíz sean en las que puede ser que no te llegue, y podríamos debatir también si interesaría hacer punto lado a lado, que hay algún artículo que aboga por ello, o puntos más sencillos, en verdad, con puntos all inside y con buenos resultados según algún trabajo. Nos pregunta Juan Miguel Rodríguez Roiz, perdón, que pues, es un compañero muy activo en redes sociales, que cuando colocas la guía específica, Pablo, si siempre usas el mismo ángulo en esa guía, ¿y qué ángulo usas? Sí, por ahora no he tenido que hacer modificaciones, lo coloco a 45 grados. El único caso en el que me plantearía tener que hacer algún cambio pues sería pues, si lo asocio a alguna cirugía multiligamentosa, en que pues, tendría que pensar, pero vamos, desde luego con cirugía del cruzado anterior no hay problema ninguno con la guía a 45, y en el caso de una rotura del cruzado posterior, en principio tampoco, pero yo siempre recomendaría, yo por lo menos utilizo fluoroscopia intraoperatoria para las reconstrucciones del cruzado posterior, y en este caso recomiendo tirar las agujas de los túneles, dar una escopia, comprobar que no va a haber ningún tipo de conflicto y a continuación pues fresar esos túneles. Y comenta Pachi que si el botón tibial, en el caso de que se use botón, si lo fijas a 90 grados. Sí, pero estoy viendo la articulación por dentro, y si a 90 grados observo que tengo dificultades para que el menisco quede bien apuesto, puedo modificar el grado de flexión. Por ahora no me ha pasado nunca, pero es lo que tengo en la cabeza si alguna vez me veo en esa situación. Venga, yo quería comentar, si no hay ninguna otra pregunta, que al hilo de lo que antes has preguntado, es decir, ¿qué pasa si te encuentras una lesión de la raíz meniscal sin tenerlo previsto? Entonces, no debemos olvidar que nosotros somos cirujanos artroscopistas, que muchos hemos hecho hombro, que muchos hemos hecho cirugías artroscópicas de diferente índole. Entonces, a lo mejor no tenemos la infraestructura o no hemos preparado ese material tan bueno que tiene Pablo, que tenemos algunos de nosotros, y te encuentras esa lesión. Antes de eso, antes de hacer una menistectomía o cualquier gesto que realmente estemos en contra de ello, pues tenemos que tener, a lo mejor, pues podemos contar con un típico rabito de cerdo de hombro, pasar la sutura y hacer un transtibial, a lo mejor, si eres más habilidoso, también puedes llegar al cuerno posterior menisco interno, aunque no es precisamente muy anatómico, pues con agujas tipo AuCAD, transportando hilos de sutura para una vez que has hecho el túnel, sacarlos hacia afuera. En fin, que no nos quedemos con la incertidumbre que se va a pasar con ese paciente, porque no tengamos el instrumental, que realmente no es una cirugía
que es lo que a mí me gustaría transmitir a la audiencia, y tú lo has dicho muy bien en la diapositiva, que no es una cirugía complicada, pero ni con el material adecuado, ni con los pequeños gestos que puedas hacer cuando ya tienes un poquito de experiencia. Es decir, por eso animar a la gente a que no tenga miedo a hacer este tipo de reconstrucciones, porque nos jugamos mucho, como seguro que ahora vas a comentar. Vale, pues continúa, Pablo, y nos cuenta los resultados. Pues vamos con los resultados. ¿Cómo funcionan estas opciones de tratamiento que os he comentado? Pues mirad, el tratamiento conservador no tiene buenos resultados. Y la inmensa mayoría de los pacientes tienen un deterioro radiológico bastante rápido y terminan, como os comentaba al principio de la charla, en una prótesis de rodilla en un porcentaje elevado de casos. Y los resultados de la menistectomía no son especialmente mejores, o por lo menos a tenor de los estudios clásicos, porque recientemente, y hablaremos de ello, están apareciendo estudios que ponen en duda todo esto, pero se dice, hay varias revisiones que nos dicen que los resultados de la menistectomía no superan los del tratamiento conservador y que también hay mucho empeoramiento radiológico, mucha progresión a la PTR. Y por la contra, pues la reinserción de la raíz anatómica es lo que nos da mejores resultados y según este estudio que os estoy presentando, un 0% de progresión a PTR en 5 años. Estábamos hablando de resultados en cuanto a deterioro del cartílago. Si hablamos de estabilidad, hablando del menisco externo, pues reparar la raíz posterior del menisco externo mejora la estabilidad de una rodilla en la que se ha reconstruido el cruzado anterior y además esto podría también reducir la tasa de fracasos. Yo, en este vídeo os enseño a un paciente que entra en quirófano con un gran pivot shift por una rotura de cruzado anterior y de la raíz posterior del menisco externo, y este es el pivot que tiene cuando solamente se le ha reparado la raíz, sin haberle hecho absolutamente nada todavía al cruzado. Simplemente con esto habéis visto ya el cambio tremendo que hay en la exploración. Los resultados en esta publicación, que es de este mismo mes de abril, los resultados para las reparaciones del menisco externo son mucho mejores que para el menisco interno, resultados funcionales, tasas de extrusión, tasas de fracaso, pero es que yo creo que la Prade estaba equivocado. Esto no son peras y manzanas, son sandías y plátanos. Absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La conclusión de mi charla es que las roturas de las raíces son muy frecuentes, muy importantes. Las del lado medial son roturas degenerativas que llevan rápidamente a una prótesis de rodilla. Las del lado externo son traumáticas y agravan la inestabilidad de las roturas del cruzado. Los resultados del tratamiento conservador, desde luego, y de la menistectomía, con más dudas, no son buenos, y los resultados de la reparación son, en principio, los mejores que tenemos hasta la fecha y debemos intentarlo, pues, siempre que no sea posible. Pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que yo creo que la presentación es perfecta y estoy convencido de que la gente que nos está escuchando está de acuerdo. Estoy leyendo muchas preguntas, además me sonrío porque estoy viendo a muchos amigos. Nos comenta Alejandro Espejo que qué hacer cuando no tenemos suficiente tejido, cuando no nos llega al sitio, que yo creo que te lo hemos respondido, Alejandro. Intentar llegar lo más cerca posible y si no, si te atreves a hacer una capsulodesis, pero probablemente llevarlo al sitio más cercano posible, no hacer gestos extra. Bustillo, Chuma, perdona que te interrumpa. Tienes a Alejandro en línea. No sé si Alejandro quería sumar algo más. Arriba te aparecen. Hola, Alejandro. A ver si puede conectar. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, Alejandro. ¿Me oyes? Pero yo soy el otro. Yo soy el otro. El jefe, también. El menos bueno, el menos bueno. Mira, en primer lugar, Pablo, enhorabuena porque me ha gustado mucho tu charla. Ha sido muy completa. Eres muy amable. Quería preguntarte dos cosas. Dos. Una, estoy de acuerdo en lo del el material, son las dos de tratamiento. El material, efectivamente, no hay gran diferencia en utilizar tape o utilizar hilo. Nosotros eso lo hemos comprobado biomecánicamente y parece que no hay gran diferencia. No hay gran diferencia, sobre todo en el primer momento. Después de muchos ciclos quizás pueda haber diferencia.
Pero sí hay una cosa importante que hemos comprobado nosotros también, no sé si tú lo has leído, a la hora de la fijación con los nudos, se afloja. Nosotros hemos comprobado que es mucho más segura la fijación, sobre todo a distancia, porque si tú la inserción la haces con un anclaje de los de hombro, directamente, esa es muy cercana y le haces el nudo y queda estupendamente, como la patología del hombro. Pero la otra, la que es a distancia, a nosotros nos ha resultado mucho mejor biomecánicamente, ya te digo que está comprobado, me parece, supongo que lo habrás leído, hacerlo con implantes de hombro sin nudo. Con el implante, yo concretamente utilizo el de Striker, vale cualquiera, el Relix de Striker, vale cualquiera. No sé qué opináis al respecto. Sí, bueno, te agradezco la llamada, el comentario. Por supuesto que he leído vuestra última publicación al respecto. Yo no he tenido la ocasión de probar sistemas como este que utilizáis vosotros, pero desde hace ya una temporada estoy planteándome el cambiar mi tipo de fijación, sí. Sí, yo personalmente, nosotros lo fijamos también y por lo que tengo entendido algunos de los expertos también, con implantes tipo hombro y en el concreto en el que has comentado tú, Alejandro, tiene la ventaja de que puedes tensarlo con visión directa hasta donde tú quieras, pero tiene la desventaja de que la tibia es muy dura, ¿eh? Y entonces hay que brocar la tibia para poder meter ese tipo de implantes porque yo he tenido algún problema a la hora de implantarlo. Comentaba también sobre este tema Rafa Riaza, que es vicepresidente de SETRADE, que también está por aquí dando trucos, nos dice que él usa suturas tipo artroscopia de cadera y cada uno tira para su casa, ¿vale? Entonces, para que sobre todo la audiencia lea ese comentario que es de mucho interés. Y también nos preguntan por protocolos de rehabilitación, que yo creo que es un tema que tenemos que tocar más pronto que tarde, porque esto está también en debate. Hay un artículo relativamente frecuente también de la PRADE. Y otro compañero nos pregunta sobre la osteonecrosis asociada. Yo he leído en un artículo que hasta un 80% de la osteonecrosis puede estar relacionada con este tipo de lesiones. ¿Creéis que es verdad? ¿En cuánto creéis que influye el eje? Que también es otro tema, o sea, osteonecrosis solo por la raíz o es por la raíz y por un varo, contadme. Bueno, sí, la verdad es que la presentación primero, enhorabuena a Pablo, que ha hecho una presentación como es habitual en él, muy, muy concreta y con mucha base científica, desde luego. Y segundo, la pregunta de Chuma, eso que tú hablas, el SONC, lo que se llama en inglés las siglas de la necrosis espontánea, generalmente del cóndilo femoral interno, generalmente el interno, pues está muy relacionada con las lesiones de las raíces meniscales. Hay un trabajo muy bonito del grupo de la Prat que habla que hasta en un 80% de los casos que han tenido lesiones meniscales que han desarrollado un SONC, la mayor parte han sido de raíces meniscales del cuerno posterior menisco interno. Y esto no se desarrolla en 5 años, como has presentado, se desarrolla en meses. Y te obligan a hacer una prótesis parcial de rodilla o total, depende del caso, con lo cual el drama está asegurado. De ahí la importancia, primero, de convocar esta reunión y segundo, de incidir en todos estos conceptos tan importantes de los que estamos hablando y que antes no le dábamos ninguna importancia. Tenemos a Javier Urrutia en directo, que se quiere conectar con nosotros. A ver si nos lo pueden conectar los duendes del directo. Javier, intenta activar tu micrófono. Tienes que activarlo abajo, esquina inferior izquierda. A ver si es posible. A veces se puede, a veces no. Se conecta Javier. Antonio Casascosa, presidente del Comité Científico de SETRADE y expresidente de SETRADE, nos pregunta qué experiencia tenéis en suturas con arpones y sobre todo si los resultados son similares y si la dificultad técnica es menor. Para mí la dificultad técnica es mayor, para mí, pero quiero saber vuestra opinión. Yo personalmente no he hecho reinserciones con arpón, las hago transóseas, poco diferente a las imágenes que ha enseñado Pablo, porque creo que
es interesante cruzar al otro lado, y cuando hacemos reinserciones de la raíz posterior del menisco interno tenemos una zona justo distal al tubérculo de Guerrier donde podemos o bien colocar nuestro botón de fijación con un anudado o nuestro implante de una manera muy segura. Y en ocasiones, cuando lo hemos hecho desde el mismo lado, al tensar la sutura, y es una sutura muy rígida, hay veces que incluso puede cortar un poquito el hueso en la superficie del platillo tibial. Así que sí me parece interesante tunelizar desde contralateral para que nuestras suturas crucen al otro lado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis hablado sobre la necesidad de utilizar implantes frente a anudados sobre un botón, porque también nos ha pasado de volver a entrar y tener una pérdida evidente de tensión en la raíz. Y en cuanto al tipo de sutura, bueno, es verdad que en la bibliografía y en los estudios de los doctores Espejo pues no han encontrado diferencias importantes, pero también personalmente he tenido ocasiones en las que he vuelto a entrar y las suturas habían desgarrado de manera aguda a la hora de hacer el anudado o la fijación tibial. O sea que el repartir las cargas con varias pasadas, y en mi opinión creo que con una cinta en un tejido que de entrada es un tejido de mala calidad, creo que puede tener sentido, aunque evidentemente no hay una evidencia ahora mismo en la literatura. Yo, aunque no hemos hablado prácticamente nada del cuerno de las raíces meniscales anteriores, tenemos que tenerlas también en cuenta, lo hablábamos antes fuera de micrófono, porque en futbolistas está descrita la lesión, sobre todo de la raíz meniscal del menisco externo, mejor dicho, la raíz anterior del menisco lateral, en hiperextensión de rodilla o cuando da una patada contra el suelo y se produce una lesión de la raíz anterior. Entonces, en esos casos, a mí Alejandro me enseñó a poner, Alejandro Espejo Senior en este caso, a hacer la reinserción con implantes metálicos en este caso, que también los uso yo. Porque hacer un túnel, sobre todo para el menisco interno, en este caso para el menisco interno es mucho más difícil porque te vas súper anterior, como si fuera un trasplante meniscal. Realmente es por tema técnico, no por otra cosa. Creo en los túneles tibiales, pero por tema técnico para las raíces del cuerno anteriores sí que es más sencillo el implante meniscal, el que queréis usar. Suelen ser implantes diseñados específicamente para hombro, pero el que queréis usar. Sí, yo quería, y también contestando la pregunta, a decir que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ayala en la rotura de las raíces anteriores se trata de una forma mucho más sencilla con implantes. A la pregunta de cuál era nuestra experiencia, la mía solamente para raíces anteriores. Detrás no me he visto en la necesidad y me lo planteo solamente en el caso de que tenga que asociar una osteotomía, que es un tema que seguimos teniendo pendiente hablar en esta charla. Bueno, pues mira, cojo tu testigo y nos preguntaba por aquí Carlos Andrés Morales, perdón, que si creemos que asociar una osteotomía a una reparación de la raíz es indispensable para la supervivencia de dicha reparación. Venga, ahí te la lanzo. Directamente. Pues no es una pregunta, claro, yo quiero sacar el tema porque quiero escuchar a mis compañeros y ver qué dicen. Es un tema complejo, ¿no? Porque, bueno, pues por un lado, en las indicaciones de la técnica de reinserción nos dicen que la rodilla esté norma alineada y si no lo está, en principio deberíamos hacerlo. Por otro lado, pues es interesante un trabajo publicado el mes pasado en Clinics in Sport Medicine por el doctor Gelber, donde habla de la relación entre lesiones meniscales y el papel que juega la osteotomía en diferentes tipos de lesiones meniscales, y hablando muy en concreto de la raíz y de la extrusión que se produce en la rotura de las raíces, lo que nos dice es que realmente lo que colabora en la extrusión del menisco, estoy hablando del menisco interno, no es tanto un varo de rodilla como que esté disminuido el ángulo mecánico medial proximal de la tibia, el MMPTA en inglés. Porque claro, es verdad que generalmente cuando este ángulo está reducido también hay un varo, pero no siempre. Entonces,
Yo tengo la duda, si me encuentro una rodilla vara, a menos que sea una gran desviación, probablemente no asociará una osteotomía, porque en principio no hay relación entre la corrección del eje y el resultado de la técnica. De hecho, la osteotomía corrige las presiones en la zona, digamos, central de los compartimentos. La raíz cuando más sufre es cuando la rodilla está flexionada, no cuando está extendida, que es cuando nos descarga mucho la osteotomía. Y sin embargo, en estos casos de disminución de este ángulo, ahí sí que parece que puede tener sentido asociar este gesto. ¿Problema que me hace a mí dudar más todavía? Pues que, al igual que pasa con el trasplante meniscal, y de esto sabe mucho Juan Ayala, de momento no sabemos qué relación hay entre la extrusión posoperatoria y los resultados funcionales del paciente. Entonces, claro, hace falta prevenir una extrusión que todavía no sabemos si va a suponer un deterioro de la rodilla. Pues muchas dudas. Sí, no sé si quería Diego hablar. Juan, tenemos a Ricardo Elorria, que creo que está en vivo allí. Ricardo, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Cuéntanos, Ricardo. ¿Me oís? Sí, quería preguntaros por la rotura de la raíz meniscal en una rodilla traumática, en una fractura de meseta tibial, que hagamos con control artroscópico y encontremos esa rotura que afecta a la zona de la fractura. ¿Hacéis la reinserción? ¿Esperáis a que consolide la fractura y en un segundo tiempo la reparáis? ¿Cómo manejáis esas lesiones? Yo no, la verdad es que no he tenido oportunidad de hacerla, de tener, en el medio en el que yo me muevo ahora no tengo ese tipo de pacientes. Donde yo estaba antes, que es una mutua de trabajo, ahí sí que tenía ese tipo de pacientes y hice reinserciones de ligamentos, pero no de meniscos. No tuve la oportunidad de hacer ninguna reinserción así a bote pronto que me acuerde. Pero técnicamente no sería nada complejo en el contexto de una fractura de meseta tibial que pueden ser bastante complejas, pero técnicamente no le veo que tengamos que recurrir a grandes habilidades quirúrgicas. Esa es mi opinión. Insisto, ahora llevo 8 años en un hospital donde no veo pacientes traumáticos. Es que hay tanto que hablar porque se podría plantear también cuando te encuentras, por ejemplo, en el esquí, que seguro que Diego tiene más experiencia en esto, cuando te encuentras el cruzado a la vez que una lesión de meseta no excesivamente grave, estamos hablando de un grupo, o sea, de un tipo 3, por ejemplo, no habría de un 4, Chuma, perdonad, yo como no sé de rodilla tengo que ir por la demagogia y tengo que ser la voz del pueblo. Tienes allí un personaje peligroso queriendo hablar. A ver, Pablo, a ver si puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Me escucháis? No, Pablo. Hola, Pablo. Felicitaciones, la verdad, me parece muy instructivo y muy actual y muy didáctico. Y Pablo, me gustó mucho tu presentación, además creo que tenemos una manera bastante similar de enfocarlo. Lo mío más que nada, una pequeña reflexión a los cuatro, es que si habéis tenido la oportunidad de haber realizado con cierta frecuencia second loops de reparaciones de la raíz, porque a mi modo de ver es altamente decepcionante la imagen de resonancia postoperatoria. Creo que es el manguito rotador de la rodilla, ¿no? Tú haces unas reparaciones que te quedas muy contento y vas a la resonancia y tampoco es que veas esa extrusión reducida a rangos fisiológicos, que es lo que esperas, ¿no? No sé qué idea tenés al respecto. Estoy de acuerdo y hay algunas publicaciones sobre second look artroscópico con no muy buenos resultados. Y es verdad que cuando uno vuelve a hacer una resonancia esperando tener un túnel perfecto en su sitio y la raíz abocada al túnel que hemos hecho, nada de extrusión y un corte axial de la resonancia con una continuidad total, muchas veces no lo ve del todo. Eso también es verdad, que no sé si es vuestra impresión, que no está correlacionado necesariamente con la mejoría clínica, porque lo que yo creo que sí se puede afirmar es que un porcentaje altísimo de estos pacientes les curamos y están muchísimo mejor y se les soluciona su edema óseo cuando lo tenían, o sea que es un dato objetivo de menor sufrimiento del compartimento y clínicamente están mucho mejor, pero también es cierto que en cuanto a la imagen del menisco, estoy de acuerdo con el doctor Gelber, no siempre es tan buena como parece. Yo no he hecho second look artroscópico, pero también es verdad que hay algunos autores que hablan de no tan buena imagen artroscópica, es cierto.
Mi experiencia ha sido igualmente decepcionante. Yo los second look artroscópicos que he hecho ha sido en pacientes con dolor persistente, con una imagen de resonancia pues que, como estáis comentando, a mí tampoco me aclaraba demasiado, porque pues, bueno, pues una resolución parcial del edema, pero pues, nada con lo que yo pudiera saber si realmente esa raíz estaba reinsertada o no. Y desgraciadamente en los casos en que he hecho esto, pues me he encontrado con que las suturas habían desgarrado el menisco, la técnica no había funcionado. Quizá en esos casos es en los que el trabajo del susodicho, Gelber, tenga que ver con esa del eje, la osteotomía, porque de hecho una de las conclusiones que saca ese trabajo es esa, que dolor persistente, a pesar de haber solucionado el problema meniscal, puede ir por ahí los tiros. Hay un montón de preguntas. Nos comenta el doctor Ardébol, otro amigo, que habías pasado por encima lo de la liberación del compartimento interno en la rodilla con la aguja, y que cuándo lo indicas y que si lo hace siempre. Yo ya sé la respuesta. Yo lo hago siempre, pero es que, vamos, lo hago siempre casi para todo. Pocas artroscopias de rodilla hay a las que no les haga yo una liberación del ligamento lateral interno, cosa que mis pacientes, si hay alguno que me esté viendo en este momento, lo siento por esas 3-4 primeras semanas de más dolor, pero seguro que vuestro cartílago a largo plazo lo agradecerá. Sí, sí. Siguen preguntándonos mucho sobre el protocolo de rehabilitación, así que preparad las respuestas de cada uno cuál usáis y sobre todo la descarga, los grados y demás. Yo quería comentaros en lo que nos lanzan alguna pregunta más en directo. Sobre la confluencia de túneles, porque Diego nos dice que el túnel lo haces del lado contrario por una cuestión de reparto de fuerzas. Tú, Pablo, lo mandas al compartimento medial. En el caso de la raíz del menisco interno, a mí sí que me han confluido, ¿eh? Entonces, mi pregunta es si haces asociado un cruzado anterior y una raíz del menisco externo, que es el clásico, si le dais más arco al cruzado anterior, más de esos 55 grados clásicos, ¿no? Yo personalmente lo que hago es le doy bastante más arco al cruzado anterior y menos de esos 55 a la raíz. No sé si... A mí me ha pasado, ¿eh? O sea que no... Yo es que, Chuma, estoy de acuerdo con Diego. Es decir, desde los estudios en trasplante de menisco que biomecánicamente comprobaban, claro, lógicamente esto era cuando tenían pastilla en el cuerno posterior. Pero luego también se comprobó que la raíz meniscal se doblaba demasiado, se incurvaba demasiado dentro del túnel y se producía un mecanismo de fricción que hacía que ahí las suturas sufría demasiado en el tejido meniscal. Y entonces yo soy más partidario también, igual que Diego, de hacer los túneles desde contralateral, con lo cual evitas el problema de la confluencia de túneles, generalmente porque lo hace, tiene desde el plano, o sea, si lo miras desde el plano de una proyección axial, pues lógicamente tienes el cuerno posterior del menisco interno más posterior y no tienes ningún problema con el anterior, con el cruzado anterior, con el túnel del cruzado anterior. Entonces, por esos dos motivos, lo hago yo desde el otro lado. Muy bien. Nos preguntaban por aquí también, yo creo que vamos a ir con los protocolos de rehabilitación, ¿vale? Para no... ¿Cuál seguís cada uno? Venga. Empieza tú. Nosotros nos basamos en lo que dice la PRADE, evitar la carga. Probablemente peco les dejo posar un poco antes de las 6 semanas. A partir de la 5ª les dejo roce suelo porque me parece que es un refuerzo mental positivo brutal. También depende de la reinserción que hagas. O sea, yo creo que a veces son roturas parciales que te quedas más seguro si las reinsertas y probablemente no necesitaríais ser tan estricta, pero yo personalmente lo que hago es unas 5 semanas, que es la segunda revisión que les hacemos, sin carga, y yo les inmovilizo en extensión hasta la primera cura, que suele ser como los 10 días, aunque en los trabajos de la PRADE les deja desde el segundo día empezar a mover. Yo personalmente les inmovilizo la primera semana por un control del dolor
control del derrame y creo que por inmovilizarles en extensión 10 días no voy a tener problemas a la hora de movilizarles. A partir de los 10 días les dejo en manos de los fisios hasta un máximo de 90 grados. Ese es un poco el protocolo. Y luego hay un artículo muy bueno que habla de 4 fases, que sobre todo para fisios que nos puedan estar viendo interesa verlo, pero básicamente el primer mes y medio ese es el que hay que proteger más la carga y algo menos la movilidad. Yo creo que si no corremos riesgo de que se nos queden, entre comillas, pegados. O sea, al final no podemos perder la perspectiva de que si lo asocias a un cruzado o si es una persona que ya tiene algo de degeneración, estas son cirugías que a lo mejor técnicamente no son muy complicadas, pero para el paciente son cirugías que según a quién le puede costar mucho. O sea, que no perdamos la perspectiva de que les estamos haciendo un gesto extra. Entonces hay que proteger carga, pero la movilidad hay que intentar estimularla. Si no, no es raro que se nos queden pegados. Os dejo a vosotros. Estoy de acuerdo, yo creo que todos intentamos que nuestros pacientes vayan rápido, ¿no? Y en cuanto a la carga, eso ha sido una cosa que ha ocurrido en el ligamento cruzado anterior, claramente. Antes había muchos cirujanos que dejaban a sus pacientes en descarga y la actitud ahora mismo, en función un poco de los resultados clínicos, es hacer carga precoz porque va a activar la musculatura, va a atrofiar mesocoáceos, vamos a tener menos resultados, pero sí creo que hay algunas patologías que necesitan descarga y esta es una de ellas, por la propia biomecánica del menisco, igual que si hablamos de una rotura radial o de un trasplante o de aquellas lesiones en las cuales interrumpe la continuidad de las fibras de colágeno y esta es una de ellas evidentemente, así que yo sí creo que en este tipo de lesiones no se puede ser muy agresivo y hay que limitar la carga y la mayoría de los autores hablan de 6 semanas y luego, al igual que en otro tipo de roturas meniscales, creo que hay que ser muy cuidadoso con la carga en flexión. Yo creo que no es tan importante el que los pacientes empiecen desde el principio a hacer ejercicios de rango de movimiento en descarga, pero no carga por encima de cierto grado durante meses. Nada de cuclillas, nada de sentadillas, mucho cuidado a la hora de levantarse desde una silla un poco baja. Ese tipo de cosas hay que recalcárselo al paciente. Yo no utilizo brace, no utilizo rodillera, no utilizo ortesis, pero también depende un poco del paciente, evidentemente. Si son pacientes que uno cree que no le van a hacer mucho caso, igual no está de más utilizar una rodillera con una limitación 0,90 durante los primeros 3 meses incluso. Yo nada más, la verdad es que totalmente de acuerdo en los conceptos generales de la rehabilitación posquirúrgica, sobre todo compartir esta información con el paciente que supuestamente se le vaya a hacer esto, porque tiene que implicarse en la decisión de la indicación, que eso es muy importante, que lo hemos hablado también fuera de micrófono. Y bueno, yo en líneas generales, las 6 semanas me parece una cifra absolutamente razonable, tanto en carga como en limitación de flexión, que también no olvidemos que a partir de 90 grados el grado de fricción, de cizallamiento del cuerno posterior del menisco interno, sobre todo, es muy grande, con lo cual hay que tener mucho cuidado. El paciente va a conseguir la flexión sin ningún problema a partir de 6 semanas. Esto no es el hombro, bueno, y en el hombro también se podría hablar de este tema también aparte. Y si está asociado a cruzado anterior, somos un poquito más agresivos, es decir, no queremos que la rodilla quede rígida en este caso o le cueste más la flexión y nos adelantamos a las 4 semanas. Hacemos una carga parcial progresiva a partir de la 4ª semana y limitamos la flexión hasta 90 grados a la 4ª semana. O sea, lo mismo que en la lesión aislada, pero a la 4ª semana para el cruzado anterior. Chuma, perdona que te interrumpa, tienes por ahí una gran amiga de la casa, que es la doctora Aldara Rodríguez, a ver si podemos hacer que active su micrófono. Claro, y la cámara si quieren. Aldara, ¿estás por allí? Hola, buenas noches. Mi intención no era hablar. Yo soy, aunque parezca muy lanzada en redes sociales, luego todo esto me da vergüenza. Creo que lo he hecho sin querer porque mis preguntas han sido por escrito. Bueno, lo primero, enhorabuena a todos los ponentes. Gracias, Juan, por darme paso, pero vamos, fundamentalmente yo no tengo ninguna experiencia. Seguro que he metido la pata en muchos he infradiagnosticado, probablemente incluso viéndolos en directo y no lo he visto, o lo he diagnosticado de otra forma.
Yo me dedico un poco a traumatología en general, un poquito más interesada a nivel del pie, pero sí es verdad que hago artroscopia de rodilla deportiva y tengo muy poquita experiencia. A partir de esta charla que ha sido completísima, con un montón de opciones de experiencia quirúrgicas y tal, pues para eso también estáis vosotros, para enseñarnos, animarnos y bueno, en fin, fundamentalmente era el manejo postquirúrgico mi interés, para si me animo a hacer alguna sin meter mucho la pata. Ahora que tenemos pocos cursos en cadáver, si me surgía la oportunidad de saber también cómo comportarme en el posoperatorio. Pues nada, un abrazo a todos. Espero que de salud estéis bien, no como yo que estoy aislada, con mi marido cuidando de los 3 monstruos a través de la puerta. Así que voy a aprovechar para estudiar y dormir. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias de nuevo. Que te mejores pronto, Aldara, sobre todo por tu marido. Sí, sobre todo. Nos comenta Alejandro Espejo, yo creo que aquí hay consenso en lo de la rehabilitación. Si en algún caso nos hemos encontrado en el contexto de una osteotomía, alguna lesión de la raíz y que cómo hemos procedido. O sea, no en una fractura, sino en una osteotomía valguizante, pues que nos encontremos esa lesión de menisco que te esperas y que es una raíz o que lo preveas. O cómo procederíais. A ver, es que a mí se me ha quedado en el tintero antes la respuesta que habéis dado todos de lo de la osteotomía y reflexionando, no he tenido la oportunidad de hacer ninguna cirugía combinada al respecto. Yo a la respuesta de Alejandro en principio le diría sí, intentar la reinserción del menisco porque es probable que aunque tú protejas, y lo se ha comentado aquí también por Pablo, aunque tú protejas el compartimento interno, protegerías más la parte de carga, la parte más central, que la parte de la raíz meniscal. Entonces yo, desde luego que haría la sutura de la raíz meniscal. Entonces, el caso sería al revés, es decir, si tú tienes una rotura de la raíz meniscal en un varo de rodilla, a mí lo que le tendría que preguntar al paciente es si él previamente a esta lesión aguda, traumática o semitraumática, ha tenido dolor en el compartimento interno y ha tenido síntomas que justifique de por sí la indicación de la osteotomía. Es decir, si tú tienes previamente una indicación de osteotomía, pues entonces, lógicamente, te tienes que plantear hacer la osteotomía junto con la reinserción de la raíz meniscal. Entonces, esa es un poco la filosofía que me ha hecho ahora pensar en voz baja y que transmito a vosotros mi pensamiento. Yo no sé si eso tiene lógica o no tiene lógica, pero es lo que ahora mismo no hay nada, que yo sepa, no hay nada publicado al respecto en cuanto a hacer ambas técnicas a la vez, o por lo menos trabajos medio serios, que no los he encontrado yo. Yo lo que he encontrado es la técnica, ¿no? Es verdad que tampoco he encontrado trabajos, sobre todo series de casos, ¿no? con resultados, pero bueno, pues en Arthroscopy Techniques pues todos sabéis que hay infinidad de opciones quirúrgicas para prácticamente cualquier cosa que te puedas encontrar. Y si yo me encontrara en esta situación que nos preguntaban, tener planificado una osteotomía y en una artroscopia previa, que yo las hago siempre, pues te encontraras de forma inesperada, que fue otra pregunta que salió, una rotura de la raíz, yo creo que hay que reinsertar la raíz y hacer la osteotomía. Y como truco, en este caso, yo lo leí y me llamó la atención, si te encuentras en esta situación, probablemente lo ideal, lo más fácil sea hacer el abordaje de la osteotomía para liberar el ligamento colateral medial. Incluso puedes hacer de forma completa la osteotomía, una osteotomía tibial. Estamos hablando de un varo de rodilla en que estás haciendo una osteotomía de edición medial, ¿no? Pues hacer la osteotomía y aprovechar que has hecho esta liberación abierta del ligamento para, cuando entres en la rodilla, no tener que hacer mi liberación percutánea, ya la tienes hecha abajo, y reinsertar la raíz, en este caso de una forma, pues bueno, no sé si más o menos sencilla, pero probablemente con menos riesgos, pues con un implante, ¿no? Con un anclaje a través de un portal posteromedial en este caso. Y porque haciéndolo de esta forma no vas a tener ningún problema ni con la osteotomía, ni con los tornillos, ni absolutamente con nada. Ni con los hilos, claro.
Tienes que pensar en la cronología de la propia cirugía, porque al igual que se hablaba antes de aquellas fracturas de meseta en la que puede haber asociado, por mucho que liberes o bien percutáneo o haciendo la liberación del abordaje, luego tienes que forzar el valgo y tienes que pensar qué tiempos vas a hacer intraarticulares artroscópicos. No puedes forzar el valgo una vez hecho la osteotomía, y pensar muy bien también, si lo haces con una reinsección transósea, cómo jugar con tu túnel una vez hecho, después osteotomía, después paso de suturas, etc. Vale, nos preguntaba Una prótesis. Aurelia, que nos ha hecho varias preguntas. Una es si nos hemos encontrado en alguna ocasión lesión de las dos raíces, tanto de la medial como de la lateral. Contadme. Yo no. Yo una vez, y fue en un cruzado donde entré sabiendo que tenía un menisco externo y me encontré el interno. Curioso, porque lo normal hubiera sido tener el diagnóstico previo al revés, pero no, fue así. Y de hecho luego revisé las imágenes. Es verdad que, claro, yo también trabajando, como en este caso fue en el sistema público de salud, pues en ocasiones hay un decalaje importante entre la prueba de imagen y el momento en el que el paciente entra en quirófano, ¿no? Pero sí, me sucedió y bueno, pues no, en principio no tuve mayores dificultades, simplemente la cirugía fue más prolongada, pero vaya, la técnica no cambió un ápice y no hay, si lo piensas, mayor riesgo ni mayores problemas con los túneles. Bueno, sigo con las preguntas. Chuma, perdona que te interrumpa, sabes que soy muy pesado. Mira, tienes por ahí un amigo que quiere participar, a ver si te suena conocido. Jordi, a ver si puedes activar tu micrófono. Jordi Puigdeur. Sí. Don Jordi, si puedes, esquina inferior izquierda, le das a la imagen del microfonillo y lo activas. A ver si podemos, y si no, vete buscando la pregunta que ya tenías, pero intentemos a ver. Vale, Jordi es otro amigo, es vicepresidente de SETRADE, además de especialista en traumatología y medicina del deporte. O sea que estamos deseando que se conecte. Veo muchísimos amigos conectados. Vamos a retomar otra vez lo de qué material mínimo necesitamos para hacer. Antes lo ha pasado Juan por encima. Yo estoy trabajando, imagínate, en un hospital pequeño, comarcal o con pocos recursos en depósito, y me encuentro una raíz del menisco interno, externo igualdad. ¿Qué utilizaríais vosotros como material mínimo del que tenemos siempre en la mesa de quirófano? Yo más o menos lo conté antes, es decir, siempre tienes la opción de tener la típica caja de hombro de sutura de manguito o de inestabilidad, en este caso más con los rabitos de cerdo, y con siempre hay que hacer más de un portal, es decir, 3 portales anteriores y uno posterior-medial generalmente, porque aquí ya sí que necesitas transportar los hilos, sacarlos fuera, etcétera. Pero bueno, para no asustar a la gente, en realidad, con una caja de hombro que te saquen el rabito de cerdo, el que sea, o si tenéis algún compañero que se dedique al hombro, siempre podéis pedir material desechable con rabito de cerdo y hacéis con el transportador del rabito de cerdo, atrapáis la sutura a través del túnel tibial. Me da igual que lo queráis hacer desde un lado que desde el otro, o sea, desde ipsilateral que contralateral, tibial, y no es difícil, es más complicado lógicamente con el material específico, pero yo os animo a que lo hagáis. También se puede hacer, y para esto sí que hay que ser un poquito más habilidoso, con un avocat, con un monofilamento, atravesando desde casi lo que sería el portal posterior-medial, la parte posterior del cuerno posterior del menisco interno. Eso ya es un poquito más complicado, pero se puede también hacer, ¿eh? Yo también lo he hecho. ¿Y qué harías? ¿2 túneles o un túnel con una broca la más fina que tengas? Un túnel. Nunca he hecho 2 túneles. Nunca. No ¿Y sé los demás en esa situación? ¿Perdón? Digo, los demás compañeros en esa situación. Tienes que tener una caja de cruzado, por lo menos, pues necesitas una guía, eso seguro. No sé si es
habitual, pero intentar tener una broca de 5 mejor que una broca de 6, porque por lo menos con eso lo vas a poder hacer, y luego intentar pasar tus suturas de la manera que sea posible, efectivamente utilizando algún pasador de hilos de artroscopia de hombro o algún abocat largo donde puedas pasar unos monofilamentos de nylon y luego sustituirlos por la sutura que tengas, y siempre puedes desmontar un sistema de fijación cortical femoral de un cruzado para utilizarlo como un botón si no tienes un botón a mano. Y otra opción, evidentemente, es hacer un túnel óseo en la tibia para hacer la fijación final. Pero yo creo que hay que pedir muchas cosas a las casas comerciales cuando uno hace cirugía de rodilla, cirugía de rodilla en gente joven. No hay artroscopias simples, o muchas, cada vez hay menos, yo creo. Y luego también deberíamos de tener en la cabeza esta situación. O sea, si me pasa y no he pedido instrumental específico, ¿qué tengo en mi hospital? ¿Qué tengo en el armario? ¿Qué tengo en el cuarto donde dejamos el instrumental para poder solucionar esta situación? Diego, tenéis al doctor Enrique Gasal, creo. Doc, ¿estás por allí? Sí, estoy. ¿Me oyes? Bienvenido, un gran amigo de Ever. Pasa adelante, Doc. Aquí tienes a todos los ponentes a tu disposición. No, estaba oyéndose encantado. No, la verdad es que es una cirugía que a veces te la encuentras sin esperar y la verdad que, bueno, yo en este caso, como ha dicho Juan, en los casos inesperados que a veces no tienes las cosas previstas, pues hago un tunelito como cuando hago un trasplante de menisco. Haces un tunelito con una aguja de 2,4 y luego sí que en 2 sitios tenéis alambre. Y el alambrito lo doblas, lo metes por el tunelito y puedes cazar el hilo de sutura perfectamente desde arriba y lo bajas. Pero bueno, pero por lo demás, pues sí que me ha interesado mucho el tema de las mujeres de 50 años que te encuentras con estas lesiones meniscales y te cuesta pensar qué hacer con ellas. Pero bien. Me habéis dado muchas ideas. Gracias, Enrique, por tu aportación. Chuma, perdona, quería hacer un detallito sobre esto. Simplemente, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diego y yo voy a compartir con vosotros lo que me dediqué a hacer un día en una guardia, que fue meterme en el almacén del hospital y abrir todas las cajas que me encontré. Las cajas de los de hombro, cajas de los de tobillo, me estuve mirando todo lo que tenía en el hospital para conocer mi caja de herramientas. Y os aconsejo mucho que hagáis esto, que sepáis perfectamente bien qué tenéis a vuestro alcance, porque sabiendo eso, luego ya vais a poder apuntaros, acordaros de qué tenéis, dónde pedirlo, cómo conseguirlo, para cuando, para esto de las raíces o cualquier otra cosa, no tenéis el recurso ideal. Pero si no sabéis lo que tenéis en la caja de herramientas, es muy difícil que podáis tener esa idea que os saque del atolladero. Yo abrí en una guardia por la tarde con gran disgusto de las enfermeras todas las cajas que me encontré y ahora pues lo agradezco mucho. Muy bien, pues con este epílogo de nuestro expositor voy a hacer un breve resumen de los 5 ítems que simplemente repetir los que nos ha dicho el doctor Crespo. Las raíces son muy frecuentes y muy importantes, ¿vale? La medial normalmente está asociado a cambios degenerativos, es más de carácter degenerativa, mientras que la lateral es traumática en la mayor parte de los casos. La lateral supone inestabilidad, la medial supone degeneración, siendo así un poco a lo generalista. El tratamiento conservador, igual que la mastectomía, van mal y tenemos que intentar, por lo legal o por lo criminal, reponerlo y repararlo. ¿Vale? Así que ahora yo os agradezco muchísimo a todos haber estado, a todos la audiencia y los ponentes, porque yo lo disfruto un montón. Estaría aquí toda la noche, pero supongo que hay que cenar. Y os dejo un minutito a cada uno para si queréis comentar algo. Muchas gracias. Voy a empezar yo. Lo primero, dar las gracias a Word Doctor, a Juanma y a Ricardo, una iniciativa extraordinaria. Estos seminarios, evidentemente a Chuma, también por esa iniciativa que tiene en todos los seminarios que está haciendo en este periodo tan difícil. A Pablo, estupenda presentación y suscribo lo que ha dicho el doctor Cortés sobre
la importancia que creo que ha tenido en Madrid la creación de este grupo de rodilla que está suponiendo para lo que nos gusta, los que nos gusta la rodilla, pues un foro para comunicarnos. Y al doctor Ayala, pues muchas gracias a él y a la SETRADE que preside por organizar también este seminario, que creo que ha estado muy bien. Mucha suerte y, como decía también el otro día, espero que pronto estemos haciendo lo que nos gusta y para lo que servimos un poco, que es este tipo de patología, ¿no? Y eso querrá decir pues, que hemos vuelto a la normalidad y que hemos salido de esta situación tan espantosa, ¿no? Muchas gracias. Yo me sumo a todos los agradecimientos y quiero además incluir en ellos a Miguel, del Servicio Técnico Audiovisual de AWARE, que es estas personas que nunca sabes que están ahí, pero que ha sido crucial para que todo haya ido tan bien. O sea que muchas gracias, Miguel, y nada, pues también agradeceros a todos, reconocer que es la primera experiencia que tengo en un seminario online, en un webinar. Me ha encantado, me lo he pasado maravillosamente bien, ha sido muy divertido y espero que nos veamos pronto de nuevo. Bueno, pues primero que es un placer estar entre amigos, compañeros, gente que sabe tanto y de los que aprendo tantísimo, y cada vez que me veo con ellos, ahora lamentablemente por esta situación en estas circunstancias. Segundo, agradecer a Chuma el entusiasmo que desprende y que nos contagia a todos, y que afortunadamente que haya muchos como él. La verdad es que es una iniciativa muy bonita, junto con Aware Doctor. Gracias, Juanma, también. Pablo, la exposición, como siempre, ¿qué te voy a decir? Es que, bueno, pues me encantan tus exposiciones, me encanta la claridad con la que la transmites sobre una base científica muy buena, con lo cual no tengo mucho más que añadir porque ya te lo he dicho muchas veces en persona. A Diego coincido con él muy a menudo en todos los foros, con lo cual igual aprendo un montón de él, de su experiencia en lesiones de rodilla, sobre todo del esquiador, todos lo conocéis muy bien. Y quiero aprovechar pues, para agradecer en nombre de SETRADE como presidente, de forma humildemente, pues que todos los que os haya gustado, atraído este formato nosotros lo ideamos para que fuera un formato, como habéis visto, muy dinámico, donde fuera pues, conceptos muy básicos, pero que luego fueran poquito a poco avanzando en la medida de que la audiencia así nos lo reclamara. Y que, bueno, pues que de SETRADE estamos abiertos a cualquier iniciativa, que incluso pues, a posibles nuevos socios que nos estén escuchando, tanto en España como fuera de España, y que a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo un poco como palabras finales quería darle las gracias obviamente a todos. Para nosotros ha sido un verdadero honor contar con tantas luminarias juntas y llenar todos esos cuadritos de arriba de tanto conocimiento. No solo arriba, sino también en todas las conexiones, ver el nivel de gente que estaba conectada, habla del interés que despierta este tema. Como lo dije al principio, creo que SETRADE ha sido una de esas sociedades que más rápido se ha parado en la lona, se ha limpiado un poco el sudor y ha vuelto a la batalla. Cuesta mucho, sabemos en las sociedades los ritmos son más lentos, pero SETRADE es una sociedad muy dinámica y que nos sorprendió con su respuesta, con su capacidad de orquestar muy rápido, obviamente de la mano de Chuma y de la mano de todos los ponentes, el poder brindarles a ustedes esta magistral masterclass que nos dieron. Queremos que sepan que nos ayuden a hacer que llegue a mucha gente, quedará en diferido, la pondremos para que la gente a través de SETRADE, tanto sus miembros como otros puedan accederla, y bueno, eso que quien quiera unirse a esta sociedad que cada vez va creciendo y que tiene esa capacidad de responder y de proveer para sus miembros y dar valor, pues seguramente será una ganancia. Muchísimas gracias de verdad a todos. Manténganse a salvo y manténganse sanos, y que sea la primera de muchas ponencias de SETRADE a través de Aware Doctor. Gracias, Juanma. Un gran abrazo a todos. Gracias a todos. Hasta luego.